Estamos aquí en Orellana la Vieja, delante de uno de los hitos fundamentales de la cultura local. Este es lo que conocemos como el Palacio Castillo de los Orellana, un lugar del que empezamos a tener noticias a principios del siglo XIV, cuando el rey Alfonso XI dona este pedazo de lugar a un amigo suyo de la infancia, Juan Alfonso de la Cámara, de la familia Altamirano de Trujillo. Él va a venir aquí y junto a 20 pobladores que había en la población va a empezar una historia que nos va a conducir sin rupturas hasta el momento actual, en uno de los lugares más interesantes que podemos encontrarnos entre la Siberia, La Serena, Las Vegas del Guadiana y en este enclave maravilloso de sierras, montes y lagos. Poco sabemos de los inicios de este lugar. Probablemente ya existía cuando el rey Alfonso XI dona este espacio a Juan Alfonso de la Cámara. Al lugar le gustaba llamarlo su casa fuerte, ¿no? Y a buen seguro ponía seguridad en todos los caminos que transitan desde Córdoba hasta Trujillo, pasando por uno de los vados más importantes del río Guadiana. Estamos hablando ya de la primera mitad del siglo XIV, entonces hace falta una fortaleza. De hecho, en los documentos aparece como la mi casa fuerte, con esa expresión típicamente leonesa, del antiguo reino de León, que luego, una vez que León y Castilla se unifican, administrativamente el reino de Castilla, ya definitivamente. Entonces, la construcción, no hay ningún dato, porque por ejemplo de la iglesia sí hay datos del contrato entre el obispado y eso. Se entiende que andaría por esa fecha, de 1335-36, que se concede el señorío, de ahí para adelante, antes no, porque antes lo único que se mencionaba una torre. Entonces se construye un edificio que es una fortaleza de planta aproximadamente cuadrada de unos 36 metros de lado, con 4 torres, 2 redondas y 2 cuadradas puestas en diagonal. Nos queda la mitad norte del edificio y entonces tenemos la torre principal, torre mayor, torre principal o torre del homenaje, como se le quiera llamar, que está en la esquina noroccidental, y la otra torre redonda que está en la esquina noreste. Entonces, la primera torre es una torre que es muy interesante desde el punto de vista arquitectónico, porque sería, para que nos entendamos, el equivalente a un edificio actual de 5 plantas. Pero curiosamente la altura es el doble que el ancho de la base. Estamos hablando en metros, para que nos orientemos bien, de 8 por 16. En varas, que es como se construyó, sería 10 por 20. Con lo cual le da un aspecto al mismo tiempo fuerte, impresionante y esbelto. O sea, que no es un mazacote. La torre redonda tiene de diámetro exterior exactamente igual, pero la altura es 1,5 veces. Estamos hablando de 8 y 12 metros, respectivamente. Todo el edificio en conjunto está distribuido en 2 plantas, excepto la torre principal, que tiene 4, más la terraza. Con la peculiaridad de que cualquier fortaleza se construye con muy pocas ventanas y pequeñas, inicialmente.
Entonces la torre principal tiene solo una ventana por planta y lado de la torre, excepto en la base, la planta baja, que luego esto ya hacia 1500 sufrió una modificación. Dice, bueno, ya el dominio cristiano está más que demostrado, ya los musulmanes están en Marruecos por ahí, y entonces se hace una reconversión. La primera modificación importante es para transformarlo de castillo en palacio. ¿Cómo se hace eso? Pues moviendo los muros hacia afuera y hacia adentro. ¿Cómo? Parece un contrasentido, ¿no? Sí, si nos fijamos en el muro norte, está retranqueado respecto a las dos torres, que es la posición original. Tienes torres albarranas, que es la única manera con la que tú puedes defender una muralla. Pues si no, te asoma y te cae. Y aquí, si nos fijamos en la fachada, está en línea con la torre. ¿Dicho por qué? Bueno, porque hemos ganado terreno hacia afuera. Y hacia adentro, hacia el patio de armas, que es donde estaba la hermosa galería, que lamentablemente se ha perdido. Bueno, la podemos ver en las fotos. En esa pared que construyen fuera es donde luego hacen la balconada, esa preciosa... Exactamente, ese balcón desaparece en 1930. Bueno, desaparece la magia, ¿no? Sí. Es destruido, derribado, porque amenazaba ruina, según documento de la época. Tienes dos opciones, o lo arreglas o lo tumbas. Curiosamente, cuando se construye el patio, ya estamos hablando de una obra típicamente renacentista. No sabemos, no podemos demostrar el año, no podemos demostrar que fuera Becerra, pero por el estilo, por la época, por los materiales, el material que se emplea es granito de Trujillo, que aunque está a doble distancia, aquí en Quintana de la Serena tenía una ventaja. De aquí a Quintana hay dos dificultades grandes en aquella época. El Guadiana y Azujasa. Cruzar el Guadiana con una carreta de bueyes y 2000 kilos de pedrusco encima, bueno, como que es un poquito complicado. El valor simbólico de que la piedra sea trujillana también es importante. Sí, porque además es su territorio. Efectivamente. Ellos son la familia de los Orellana, son una importante familia en Trujillo, siguen siendo una importante familia en Trujillo. De hecho, el segundo señor de Orellana, Pedro Alfonso, al que le conceden ya el señorío jurisdiccional pleno, es el que deja el apellido Altamirano, inicia el linaje Orellana. El palacio, curiosamente como palacio, se empieza a llamar así a partir de 1500 y pico, porque cuando lo reconvierten de castillo a palacio. Porque un castillo es, incluso en documentos de la época, incómodo, inhabitable. Una mala pensión lo llaman, una mala posada, lo decían algunos, porque prima lo defensivo. Ten en cuenta que en una construcción de este tipo, toda la planta baja estaría dedicada a graneros, caballerizas, hornos, a su propia tahorra, viviendas de una parte de los criados, digamos, porque en la segunda planta está la residencia de los señores, el administrador, los criados de mayor nivel, y dependencia
que en algunos casos, por ejemplo, hace falta que esté más alejada de la humedad, como es el grano, la paja y su propia leñera, su propia... caballerizas están documentadas 2, fijo, están documentadas porque hay un proyecto de reparación de 1700 y pico muy detallado, en el que dice hasta las vigas que hacían falta, los clavos, todo lo que hacía falta para arreglar 2 caballerizas. De lo demás no podemos demostrar que lo hubiera, pero es lo que solía haber. Igual que el aljibe sí está. Y el aljibe es la pieza más importante, aunque es la menos llamativa desde el punto de vista de la espectacularidad, porque sin agua no vamos a ninguna parte. Cuando se decide convertirlo en palacio, pues ya necesita un acceso más majestuoso, digamos, o más elegante, más acorde con la idea que se tenía de construir un palacio, porque el acceso a la torre, generalmente, como medida de seguridad, era una escalera de mano, de madera, recogible, digamos, o escamoteable, para que si el enemigo conseguía entrar en la planta baja, tuviera dificultades para seguir. Pero como ya eran otras épocas, otros tiempos más pacíficos y el dominio estaba consolidado, se construye una escalera bastante amplia, aquí que van a pasar cómodamente 3 personas, para acceder a la segunda planta. Y el adorno que tiene este tipo de decoración tiene una palabra francesa, que es losange. Se trata de rombos alternados en gris y blanco, y siempre con el ángulo menor hacia arriba y hacia abajo. Estamos hablando de un ángulo de unos 30 grados. Este tipo de decoración se encuentra, es típicamente medieval, y se encuentra, por ejemplo, en las banderolas del Carnaval de Venecia, en otros edificios, en palacios, castillos, o sea que la podemos encontrar en muchas partes. Se construye, se fabrica o se diseña con una plantilla, así te salen todos iguales, va raspando una parte, la otra parte se queda lisa y pintada, entonces por eso esto ha aguantado tiempo, vamos. Los escalones sobre los que estamos sentados han estado derruidos hasta ahora que se ha reconstruido. Y desde aquí, desde este lado, se tenía acceso a la galería norte, a la segunda planta de la galería norte. Porque luego el acceso a la galería occidental está por el salón principal, que queda aquí justamente a la vuelta. Igual que tiene la decoración en Los Ángeles, el mismo sistema de esgrafiado, no confundir con serigrafiado, que es como se hacen las camisetas con tinta. Esgrafiado, pues teníamos escudos, o tuvieron ellos escudos de las familias con las que iban emparentando, pero está tan deteriorado que es difícil saber quiénes serían. Pero posiblemente pues los Chávez, los Calderón, los Quirós, cualquiera de ellos. Y en la clave de la bóveda, una bóveda apuntada, está el escudo de los Orellana, con los 10 roeles. Es una piedra de granito. Este salón, que queda bonito, elegante, majestuoso, precisamente por la altura del techo, porque es igual, tiene la misma superficie que el de abajo. El de abajo es un auténtico alarde arquitectónico, porque es una bóveda de ladrillo macizo muy baja, y eso implica que necesita unos apoyos y con una resistencia grandísima al empuje lateral que ejerce una bóveda con un arco tan rebajado. Y aquí quedan los restos del arco principal, del arco que ha estado hasta que se ha reconstruido, y claro, y los arranques de la bóveda en aquella parte. Y los adornos esgrafiados están todo alrededor. Los materiales, que es curioso porque los materiales que se emplean cuando se construye el castillo son piedras del lugar, pizarra, una roca sedimentaria fácil de trabajar a una cara vista siempre. Y sin embargo, en la fase cuando ya se construye palacio, se añade
un tipo de los rollos blancos que digo aquí, es una cuarcita, una roca cuarcítica blanca, muy bronca, muy difícil de trabajar porque se pone tal cual, tú único seleccionas los tamaños y se nota. En eso es una de las cosas en las que se nota, digamos, las modificaciones que ha habido de Castilla a Palacio, parece una simpleza, porque luego el otro material que se ha utilizado es un granito de Trujillo para los remates, las esquinas, algunos adornos, y ladrillo. Ladrillo en algunos arcos, en las bóvedas, básicamente en las bóvedas. Y luego para el suelo original, que no ha quedado nada, eran unas baldosas de cerámica también muy bonitas, muy interesantes. Pues durante la guerra se sirvió de prisión con los dos bandos. Ya en ese momento sufrió deterioro, a partir de lo mal que lo pasarán los que estaban aquí encarcelados, porque utilizaron el maderamen como combustible en invierno. Estamos hablando de puertas y vigas y cosas de esas. Pero no llegó a caer ninguna bomba en el palacio, como decían, nunca le ha caído ninguna bomba, no hace falta, la piqueta es peor que las bombas en algunos casos. Entonces lo utilizaron como, digamos, mercado de abasto, porque claro, estos soportales venían de maravilla para vender la carne, los de Pela venían con su burrillo, con la fruta, los de Orellanita también. Y luego, ya os digo, a partir de 1952-53, que se vende la mitad, esto se va quedando un poco así abandonado y es cuando sufre el deterioro más grande. De hecho, yo lo he conocido que faltaba la pared de norte casi entera, esta pared prácticamente entera, esta de aquí detrás, o sea, estaban las dos torres completas. La bóveda de la entrada le faltaba como 1 metro así, la fachada faltaba donde estaba el antiguo balcón, estaba perdida casi entera, y así ha estado muchos años. Luego en el 98, en 1998, Pedro Bañuelo, que era el último dueño de lo que quedaba del palacio, lo dona al ayuntamiento para que el ayuntamiento saque a cargo, claro, una rehabilitación. Esto aquí va mucho dinero investido de la Diputación, de la Unión Europea, solamente desescombrar y limpiar ya lleva bastante tiempo. Y ahora está, pues como se le hacía falta de poner los muebles y las cortinas.